Hola a todos y sean bienvenidos aquí de nuevo a su canal Doctor Libro. Hoy día voy a presentar una nueva sección en este canal de video que es acerca de Aprende con Doctor Libro, acerca de temas que estoy llevando a la universidad o temas bastante difíciles para los estudiantes de medicina. Así que voy a empezar con el electrocardiograma. Bueno, vamos a empezar primero con esta canción de Maluma Baby, a manera para introducirlos un poco. Eh, lo que quiero lograr ahora es que todos podamos aprender de una manera fácil, entendible, el electrocardiograma, ya que el electrocardiograma yo lo estudié en segundo año y también ahora lo estoy estudiando actualmente en quinto año en la rotación de Medicina 2 en la subrotación de Cardiología. Así que es muy importante que aprendan el electrocardiograma, sepan todos sus componentes, y también descubran, ¿no?, por qué se forma cada una de estas ondas. Y a manera de, para introducirlos un poco acerca de este tema bastante complejo y para hacerlo menos pesado, les voy a presentar algunos memes que estamos viendo aquí. Esta soy yo cuando vi por primera vez un EKG hace muchos años, que no entendía nada, lo que nos mostraba, lo que yo veía. Cómo es que pensábamos al inicio que era EKG, yo pensaba que solo era esto, pero luego nos dijeron que son todo este papel de aquí. Cuando ya no entiendes nada de EKG y quieres mandar todo a la M. Y cuando estudias toda la noche, pues crees que tienes todas las patologías. Cuando te mandan a leer un electrocardiograma, pero el interno no sabe ni siquiera que es una onda P, así que no quisiera que nos pase eso en el internado, por lo menos saber las bases de un electrocardiograma. Así que, sin más rodeos, vamos a empezar. Vamos a aprender con memes esta vez. Primero vamos a tener que definir algunos conceptos básicos. Primero hay que conocer quién ha sido el creador del EKG, cómo es que se le ha ocurrido y a este genio que es Einthoven. Él nació en Indonesia en 1860, o sea, ya hace muchos, muchos años, pero ha causado bastante impacto, que hasta ahora podemos hablar de él. Einthoven, él en un comienzo, pues, trató de idear, ¿no? Antes de que existiera, ¿no?, el electrocardiograma tal como conocemos, para estudiar la actividad eléctrica del corazón directamente. Estos se medían colocando electrodos directamente en el corazón y no había una forma de representarlos fuera de, o sea, poniendo, ¿no?, electrodos sobre la superficie como lo hacemos. Entonces Einthoven, pues un día se le prendió el foco, estudiando, tal vez de alguna forma tuvo curiosidad y dijo, ¿por qué no? Podríamos tomar la actividad eléctrica del corazón midiendo, ¿no?, mediante la superficie de la piel, si todo el cuerpo es agua, ¿por qué no se podría transmitir? Entonces Einthoven de alguna forma ideó, completó una serie de prototipos galvanómetros de cuerda en 1901 que utilizaba un filamento muy fino de alambre conductor que pasaba entre electromagnetos. Entonces, él ideó una máquina que era bastante pesada y además la persona sometida tenía que meter sus manos y pies en frascos de solución salina como para que hubiera mejor conducción, ¿no?, de estos voltajes. Entonces la máquina original era bastante grande, pesaba casi 275 kilos y este dispositivo aumentó la sensibilidad del galvanómetro estándar. De modo que la actividad eléctrica del corazón se va a poder medir de mejor manera a pesar del aislamiento que hay entre la carne y los huesos. Entonces, la terminología que tenemos ahora de onda P, onda Q, onda R y onda S en las diferentes tipos de reflexiones aún se usan actualmente. Es bastante el impacto que ha causado este doctor. Él describió diferentes características electrocardiográficas y también una serie de trastornos vasculares. Entonces el electrocardiograma nos va a ayudar a determinar muchas patologías, cómo está el funcionamiento eléctrico del corazón.
Después, acá tenemos un meme, la primera clase de electrocardiograma que, bueno, creo que yo no entendía nada, de verdad, en segundo año. A las justas logré memorizar qué indicaba cada onda, pero el por qué pasaba eso de los vectores, no entendía ni papa. Después tenemos cuando me piden que le enseñe al hospital los nodos internos. Aquí es donde vengo a llorar. Espero que no nos pase a ninguno eso de estar llorando cuando no sabemos. Por eso hay que aprender muy bien EKG. Para que digan, no, el interno es experto en EKG, sabe leer EKGs. Entonces, por eso hay que aprender y leer bastante. Hay que recordar las partes, ¿no?, del corazón, las aurículas, los ventrículos, cuál es el orden, ¿no?, que se da la actividad del corazón, los latidos cardíacos, etc. Primero hay que definir qué es el potencial de acción, tener en claro las definiciones de despolarización y repolarización. Cada célula, bueno, hablamos de polarización cuando la célula está cargada negativamente, o sea, toda la célula está cargada negativamente. Así que va a venir un impulso eléctrico, va a hacer que entre en, digamos, ¿no?, sodio. Entonces todas estas va a comenzar la despolarización, es decir, que estas células van a tener ahora carga positiva. O sea, esa acción estamos llamando que se está despolarizando. En cambio, la repolarización es cuando vuelve todo, la célula vuelve a ser polar. Entonces, cuando la célula se vuelve a tener sus cargas positivas, ya sea por la salida de potasio o también por la entrada de canales de cloro. Bueno, esta es forma de explicar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que aprendan, o bueno, digamos, no memorizar, sino tratar de entender, ¿no? Una célula polar es cuando la célula está cargada pues, negativamente. Entonces, si estamos hablando de despolarización, es que estamos quitando las cargas negativas para volverlas positivas. Este mecanismo lo pueden ver mejor en fisiología cardíaca, de la célula cardíaca. En cambio, la repolarización, o sea, que la célula se vuelva de nuevo negativa, es cuando pasan de ser positivo a negativo, así como se puede ver en este gráfico. Igual esta imagen nos va a ayudar bastante a determinar, ¿no? Entonces, vamos a tener, ¿no?, que la despolarización se va a dar, ¿no?, así en esta dirección, y la repolarización va a iniciar, va a ser en el lado contrario. Acá tenemos. Entonces el electrodo, si colocamos un electrodo aquí, la difracción va a ser hacia arriba. Acá tenemos un electrodo, ¿no? Entonces la dirección la dirección hacia que está yendo es positiva, y es por eso que el galvanómetro lo va a detectar como una deflexión hacia arriba. En cambio, si la repolarización es lo contrario, entonces se está alejando prácticamente del electrón, entonces es negativo. En cambio, una difracción isofásica registra el acercamiento inicial de las cargas positivas posterior a un alejamiento de las cargas negativas. Entonces esto es muy importante porque nos va a ayudar con las explicaciones a continuación. Después vamos a tener que saber cuáles son el sistema de conducción del corazón. Es importante que sepan, ¿no?, de cuáles son los 5 tejidos del componente de conducción del corazón. Vamos a tener primero el nodo sinoauricular, que está ubicado en esta zona de la aurícula derecha. También el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, y este haz de His se va ramificando en una rama izquierda y en una rama derecha. Y las fibras de Purkinje, ¿no?, que van a ayudar a determinar toda la actividad eléctrica del ventrículo. Entonces, el electrocardiograma no es más que un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón, que es realizado con la ayuda de un aparato conocido como el electrocardiógrafo. El electrocardiógrafo va a ser un dispositivo para mostrar la dirección, magnitud de las corrientes eléctricas producidas, todo esto mediante la producción de esas ondas, de esas deflexiones. Entonces, para entender mejor por cómo es que se producen, ¿no?, cada una de estas ondas, debemos entender un poco de los vectores cardíacos, los vectores cardíacos nos van a indicar la dirección en cuál está trabajando el corazón, y también la magnitud, reflejado tanto en el tamaño de la onda, en el ancho de la onda. Entonces, una representación gráfica del movimiento eléctrico principal en un punto
Esto suele estar determinado por un electrodo o una derivación en función del tiempo. Los electrodos son los dispositivos sensitivos que captan la actividad eléctrica que ocurre bajo ellos, y cuando un impulso positivo se aleja del electrodo, la máquina del EKG lo va a detectar como una onda negativa. Entonces aquí vamos a tener nuestro electrodo. Entonces si este se va a tener un acercamiento y estamos hablando de la despolarización, o sea que se está positivizando, la deflexión va a ser positiva. En cambio, si es que si está viendo la repolarización y este electrodo es positivo y se está alejando, si se está alejando, este se va a volver, si se está alejando, pero esta es carga negativa, entonces de igual manera va a ser positiva. Bueno, esto lo voy a explicar mejor cuando llega la parte de la explicación de la onda T, pero primero vamos a explicar los otros vectores cardíacos. Como ya había mencionado, cada célula va a tener su actividad eléctrica, es decir, que cada célula va a tener su vector, una dirección y una magnitud, pero son miles, millones de células que conforman todo el corazón. Entonces, todos estos vectores, como ya saben, estos se pueden sumar si tienen la misma dirección, se pueden restar si es que tienen direcciones contrarias, o se puede hacer una suma algebraica cuando no, si se recuerdan cómo son los vectores en física, pues eso les va a ayudar también un poquito. Vamos a tener que en la aurícula derecha la suma de todos los vectores, la suma algebraica, nos va a formar un vector así, en esta dirección, y también la aurícula izquierda, que va a tener otro vector. Entonces vamos a sumar todos estos vectores y al final nos va a dar este de aquí, que es el color naranja, acá. Entonces este nos va a indicar el vector de despolarización auricular, que este es un vector que va desde arriba a abajo, de derecha a izquierda y de adentro hacia afuera. Hay que recordar que esta es la dirección que tiene el vector, ¿no? De arriba, abajo, de derecha, izquierda. También hay que recordar que la actividad eléctrica del corazón va desde lo negativo, o sea, de la célula comienza polar hasta volverse una célula despolarizada. Esta es la dirección que recuerdo, de negativo a positivo. Esto también quiero que lo recuerden bien. Arriba es negativo, abajo es positivo, derecha es negativo, izquierda es positivo, adentro es negativo y afuera es positivo. Eso quiero que lo recuerden muy muy bien, porque eso les va a ayudar a entender por qué algunas ondas, a pesar de que son, uno pensará que son negativas, tienen una dirección que es hacia arriba, una deflexión positiva. Después vamos a continuar con la despolarización auriculoventricular, que el aurículo ventricular se tiene que despolarizar también. Entonces es un momento de reposo para que se llenen los ventrículos de sangre. Entonces es como que un pequeño momento de espera del corazón. Después vamos a tener, y esto va a estar reflejado en que el electrocardiógrafo no va a detectar actividad eléctrica. Posterior a ello vamos a tener toda la despolarización de los ventrículos. Entonces aquí vamos a tener que en esta zona tenemos la zona del tabique del ventrículo, la zona septal, que normalmente suele ser fibrosa. Entonces la despolarización va a empezar aquí. Acá tenemos nuestra imagen que nos va a ayudar, esta imagencita de aquí. Entonces la despolarización va a empezar así, de izquierda a derecha, o sea, va a haber un vector así, también va a haber otros vectores así, también hacia abajo. Entonces, sumando todos estos vectores de esta zona de aquí, solo de la zona de despolarización septal, vamos a tener este vector de aquí, que indica la despolarización septal de izquierda a derecha, que va hacia arriba, que es contrario al vector de la despolarización auricular. Pero este está indicando que es despolarización. Este también despolarización, y esta es repolarización. Después vamos a ver que, continuando con el ventrículo,
vamos a tener que se va a despolarizar la zona ventricular, pero ahora vamos a hablar de otra zona que son las despolarizaciones de las bases, o sea, todas estas zonas de aquí. Tenemos esta zona. Bueno, vamos a tener dos vectores, el del ventrículo izquierdo, que este también va de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de adentro hacia afuera. Y también que es más grande el ventrículo izquierdo. Entonces ambos vectores son grandes. Sin embargo, al ser la suma, pues el que más, como el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, hay mayores células, el vector va a ser más grande. Y al final, hacer la suma de estos dos, nos va a dar este vectorzazo grande que tenemos. Y ese nos indica la despolarización ventricular. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cuando se despolariza ya el ápice. Después vamos a continuar que va a haber un momento en que todo el ventrículo va a estar positivo. Es decir, que va a haber todas las células están despolarizadas y va a haber un momento en que todo está positivo. Acá todo positivo, todo positivo. O sea, no hay corriente eléctrica, o sea, todo está polarizado. O sea, hay un momento de espera. O sea, hay una línea eléctrica ahí. No hay detección ni de despolarización ni de repolarización. Por último va a venir la repolarización, que como ya mencioné, la repolarización es cuando tu célula que está positiva va a pasar a ser nuevamente negativa. O sea, nuevamente la célula va a ser polar. Por eso se llama repolarización. De nuevo se está volviendo a ser polar. La despolarización ventricular, vamos a ver que tiene esta dirección, va a ser, el vector de repolarización va a ver de adentro, del epicardio del endocardio hacia el epicardio. Este es negativo. Recordemos que este vector es negativo. Entonces, al final, la repolarización no van a tener diferentes vectores para repolarizar, entonces este va a ser negativo, se va a ir en la dirección, va a ser hacia arriba, pero es un vector de repolarización. Entonces, a manera para recordarles, lo voy a poner de otro color, para que vean por qué algunas ondas que, digamos, parecen ser que deberían estar no negativas, no toda vector que esté mirando hacia arriba va a tener una deflexión negativa. Entonces, este vector de aquí indica un vector de despolarización. Este también es de despolarización, pero está mirando para arriba. Despolarización, y este es de repolarización. Ya, estos son los vectores que nos van a dar las ondas que a continuación voy a explicar. Listo. Como había mencionado, se va a colocar los electrodos que nos van a ayudar, ¿no? Un electrodo positivo inscribe una deflexión positiva cuando el vector se dirige hacia él. O sea, acá, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Este electrodo de aquí, estamos viendo que la dirección del vector se está acercando hacia el electrodo, entonces este va a ser positivo. Acá también tenemos otro tipo de vector que está un poco más inclinado, va a dar esta forma, ¿no? Isofásica. Cuando el electrodo vemos que está en un punto medio, también va a detectar una deflexión isofásica. También cuando se aleja, va a ser una deflexión negativa. Igual cuando está un poco inclinado, como que la inclinación está yendo para el otro lado, como que para alejándose, va a haber una deflexión negativa más grande y la deflexión positiva va a ser un poquito más pequeña. Esto nos va a ayudar para entender más que todo por qué algunas ondas son positivas, por qué algunas ondas son negativas. Entonces vamos a continuar explicando, ¿no? Por cómo se forma cada una de las ondas. Entonces vamos a tener que el corazón se le va a conectar un galvanómetro que cuando se ve que se está acercando la dirección del vector está, un vector positivo se está acercando, ¿no? De su misma carga, va a detectar movimiento hacia arriba, y si es opuesto lo va a detectar hacia abajo. Igual, si el vector es negativo y se está acercando hacia una dirección negativa, hacia lo negativo, va a ser también positivo. Entonces, primero vamos a tener este de aquí, al
vector de la despolarización de las aurículas, que nos indica la onda P. Como es un vector de despolarización, o sea, se está positivizando, o sea, mismas cargas, positivo, va a ser una deflexión, y además con el electrodo que se está acercando va a ser una deflexión positiva. Siguiendo vamos a tener, como ya mencioné, hay un momento de espera porque se está despolarizando el nodo aurículo ventricular, va a haber una línea isoeléctrica. Ese es un pequeño segmento. Después vamos a tener, se me ha borrado, perdón, lo quiero dibujar con colores para que un poco se entienda. Después vamos a tener toda la actividad de los ventrículos, que está reflejado con el complejo QRS. Primero vamos a tener, como ya había mencionado, la despolarización del septal. Como ya había dicho, la dirección del vector es un vector de despolarización, o sea, positivo, que está yendo contrario, o sea, se está alejando de este electrodo, ¿no? Acá tenemos nuestro electrodo, nuestro ojo, o bueno, el electrodo. Se está alejando. Entonces quiere decir que en el electrocardiograma, nuestro galvanómetro va a detectar que la aguja se está moviendo hacia abajo, entonces va a escribir, ¿no?, una onda negativa. Posterior a esto, vamos a seguir siguiendo con el ventrículo. Vamos a detectar el siguiente vector de despolarización, que va a ser positivo. Entonces se está acercando este vector. Acá tenemos nuestro electrodo, nuestro ojo, se está acercando, entonces es positivo. Y después va a venir el otro vector, que es este de aquí, el de despolarización, o sea, es negativo porque está despolarizándose, va a ser negativo, y se está alejando de nuestro ojo, se está alejando de nuestro electrodo. Entonces este es un vector negativo. Después de esto va a venir un momento en que todas las células están cargadas, el ventrículo, pues todo está, no hay actividad eléctrica del corazón, o todo está despolarizado, está así como que tranquilo, ¿no? Como que esperando para que se vuelva a repolarizarse. Entonces acá tenemos esta línea. Listo. Esto lo voy a poner de azul. Ya, otra línea es eléctrica. Y después va a venir la otra parte, que es la repolarización. La repolarización quiere decir que este es un vector negativo, pero se está alejando. Pero en el electrocardiograma está diciendo que es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? No entiendo nada. Ya no sé electrocardiograma, no. Como yo les había mencionado antes, hay una parte que quiero que entiendan, que aquí este vector se está alejando, sí. Sin embargo, está yendo a una dirección donde su carga es positiva. O sea, esto de aquí es una carga de su mismo, tiene la misma carga. Es decir, este vector de repolarización es un vector negativo, que tiene una dirección que está yendo hacia un punto que es negativo. O sea, aquí este es negativo. Entonces, está teniendo como la misma carga. Entonces, el galvanómetro lo va a detectar. Como van a tener la misma carga, entonces el galvanómetro va a subir para arriba cuando va a detectar que el vector es positivo y se está acercando a algo positivo, ¿no? Como la de despolarización. Igual esto puede pasar si es negativo, si el vector es negativo, o sea, de la repolarización, pero está yendo a una dirección donde es negativo, por ejemplo aquí, ¿no? Lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo. Entonces es por esto que la onda T, bueno, ya se borró los colores. La onda T, acá la voy a dibujar, es un vector que se aleja del electrodo, de nuestro ojo, o bueno, del electrodo, pero es un vector que es positivo debido a que es un vector de repolarización negativo y está yendo en una dirección donde es negativo, ¿no? Eso se está volviendo a repolarizar. Es por ello que este vector es negativo, a pesar de que
de que se esté alejando, ¿no? del electrodo. Igual hay que recordar esto, ¿no? Que esto de arriba es negativo. Yo lo recuerdo así, esto es negativo y lo de abajo es positivo. Es una forma de que pueden recordarlo y ver por qué la onda T es negativa. Este es un vector de repolarización, al contrario de todos estos que son de despolarización. Entonces, finalmente se forma, ¿no? La onda P, Q, R, S y la T. Esto es lo que conforma las partes del electrocardiograma. Ahora, continuando, vamos a tener los vectores cardíacos. Este es un esquema de un libro que nos ayuda en la habilitación de la despolarización de los ventrículos del corazón para enfatizar la naturaleza del campo eléctrico. Aquí tenemos, ¿no?, que el ventrículo es una zona del corazón que es bastante grande, entonces necesita dividirse en tres partes. Por ello es que se forma el complejo Q, R y S. Y entonces el estudio de este complejo nos va a ayudar a determinar patologías propias del ventrículo. En cambio, la onda P nos va a ayudar a determinar patologías propias de las aurículas. Entonces después viene la parte de las derivaciones. Lo que ya había mencionado antes, estamos viendo solo un punto de vista. Recordemos que nuestro ojo o nuestro electrodo estaba en ese punto positivo. Entonces toda esa parte estábamos mirando el corazón solo desde una dirección. O sea, solo, digamos que estábamos viendo la cara del corazón, pero no estamos viendo ni su perfil, ni qué hay debajo, ni qué hay arriba. Entonces, para ello se han creado derivaciones, que es una forma como que indirecta de ver esos distintos puntos de vista que vemos de la actividad eléctrica del corazón. Recordemos, hay una memotecnia que un doctor nos dijo, el doctor Briceño, que nos mencionó: recuérdense del corazón de Jesús. El corazón de Jesús tiene 12 derivaciones. Estas 12 derivaciones se dividen en dos. Una que son estándar, que son las derivaciones frontales, y las derivaciones horizontales o precordiales. Las estándares tenemos las unipolares, que son estas, y las bipolares, que son estas de aquí, y las precordiales, que van desde el B1 hasta el B6. Se hace con esto. Estas son las 12 derivaciones principales. Entonces vamos a explicar. Primero, las derivaciones, a manera de descanso, acá tenemos: quiten la piedra de los 7 años en nuestro caso de medicina, pongan la piedra del internado. O sea, cuando terminamos sexto pensamos, somos libres, pero no llega nuestro momento de nuestra piedra del internado. Por eso hay que estar bien preparados y aprender por lo menos EKG, así nos defendemos bien. Los electrodos se colocan en los sitios del cuerpo que ya están estandarizados. Como había mencionado, el cuerpo humano está conformado por casi más de 70% agua. O sea, prácticamente somos agua. Nuestras células son aguas. O sea, a pesar de que los voltajes del corazón sean pequeños, estos se pueden transmitir porque nuestro cuerpo es un buen conductor, a pesar de que todo lo que tenemos encima, carne, huesos, tejidos. Entonces se pueden incluso determinar de la superficie. Entonces para ello se ponen los electrodos que se obtienen las 12 derivaciones. Entonces los electrodos se pueden colocar, acá está el color rojo para el lado derecho, el amarillo para el lado izquierdo, y un electrodo en el pie izquierdo, y un electrodo que es a tierra, y los electrodos precordiales, que más adelante les voy a explicar dónde se coloca, en qué lugar exacto se coloca. Primero vamos a empezar con las derivaciones bipolares, que estas derivaciones bipolares se colocan en un electrodo positivo en una extremidad y la otra extremidad uno negativo. Entonces se va a medir la diferencia de potencial entre ambos, y es lo que va a sacar las derivadas 1, 2 y 3. La derivada 1 vamos a tener que sea colocado en el brazo izquierdo un electrodo negativo, y en el brazo derecho e izquierdo se ha colocado un electrodo positivo. La derivación 2 vamos a tener aquí, de aquí, el color blanco, que en el brazo derecho se ha colocado un electrodo negativo y en el pie izquierdo uno positivo. Y acá tenemos la derivación 2. La derivación 3, en el brazo izquierdo se ha colocado el electrodo negativo y el electrodo positivo aquí. Entonces nos va a formar, ¿no?, acá tenemos este hombre, y estas son las derivaciones de 1, de 2 y de 3. El corazón está aquí, acá como lo pueden ver.
Entonces son los electrodos, aquí el punto de vista que tenemos de aquí se va a hacer siempre lo positivo. Aquí tenemos nuestro ojo para la derivada 1, la derivada 2 está viendo para acá. Y acá tenemos, ¿no?, la derivada 3 que está viendo en esta dirección. O sea, es como que está tomando foto, ¿no?, para este lado. Para acá está mirando hacia arriba y acá está mirando para el otro lado hacia arriba. Estas son las derivaciones bipolares. Pero después apareció Frank Wilson, otro que ha ayudado bastante para ayudarnos en estas derivaciones, que en 1964, con el fin de medir la fuerza eléctrica absoluta de un electrodo, puso que para medir la fuerza absoluta de un electrodo tiene que ser positivo en el cuerpo. Entonces, para esto se necesita que el otro electrodo sea de potencial cero. O sea, que solo quiere medir lo positivo, pero las otras electrodos que tenemos en los miembros tienen que ser anulados, y esto se anula cuando son de una misma carga. Entonces, esto se logró uniendo los cables de las extremidades correspondientes a los electrodos negativos de tal manera que se anulen con sus fuerzas respectivas. Las derivaciones entonces van en unidad central, en donde están unidos los electrodos negativos. Debido a que estos potenciales, al final estos potenciales son muy pequeños, suelen ser pequeñitos, entonces acá tenemos, suelen estar pequeñitos. Entonces no se podría lograr determinar el voltaje, ¿no? Entonces se tendrían que amplificar. Entonces de ahí viene la letra A, aumento, vector y el miembro que se está estudiando. Entonces aquí, para entender un poquito, vamos a tener, lo voy a poner este color rosa. Fíjense los colores, en los colorcitos. Bueno, acá está el sistema axial que voy a comentar. Primero el ABL, derecha, izquierda. Fíjense en las líneas de color rojo, estas de aquí. Entonces, en el hombro izquierdo, en el hombro derecho se ha colocado un electrodo negativo, en el pie izquierdo negativo, y el hombro izquierdo es positivo. O sea, este es lo que vamos a estudiar. Entonces aquí las negativas se han anulado, por eso les he puesto otro color distinto, y este es la resultante, este de aquí. Después vamos a tener el azul, el color azul, solo fíjense en el azul, el ABR, en donde se ha puesto en el hombro izquierdo negativo, en el pie izquierdo negativo, y en el hombro derecho está lo positivo. Entonces, y al final nos resulta esta línea azul de aquí, bueno, esta derivación de aquí. Después, por último, el verde, solo fíjense en el verde, se han puesto en los dos hombros negativo para que se haga un potencial cero, y finalmente aquí en esta zona positivo, en la zona de la pelvis, vamos a tener que al final va a resultar, no, esta línea de aquí está el verde. Entonces al final vamos a tener que esta derivación, vamos a tener, ¿no?, estas líneas de aquí, y digamos el corazón está por aquí, este está para arriba, este también y este también. Así tenemos, así nos va a conformar. Entonces, estas son las derivaciones unipolares de las extremidades. Después vamos a tener el triángulo de Itoben, que no es más que la representación de las derivadas, ¿no?, de las derivadas de 1, de 2, de 3 en el cuerpo humano. Las derivaciones se van moviendo y van a formar, ¿no?, un triángulo. Acá tenemos el de 1, de 2, de 3 y de 4. Cada uno de estos va a tener un ángulo. El de 1 es 0, de 2 es 60 y de 3 es 120. Entonces estas en el sistema triaxial se colocan así. Acá tenemos algunas características que lo pueden leer. Y bueno, a manera de anécdota, la primera vez que escuché el nombre de Itoben me recordó a Beethoven, el perro, porque terminaban ambos en Toben. Entonces yo lo recuerdo así, me recordaba del perro cada vez. A vez de prestar atención a la explicación, me recordaba del perro, y esta parte de aquí no la entendía. Pero es importante que este triángulo que estamos escribiendo
lo traslademos aquí en este sistema, aquí en este plano de aquí, cada uno con sus ángulos. Es un triángulo equilátero, como se puede ver. Entonces las direcciones de las derivaciones aquí, por ejemplo, bueno, es una manera que lo pueden aprender, pero después teníamos que juntar, ¿no? Es como una fusión de las derivaciones bipolares con las unipolares. Y bueno, el sistema axial, acá tenemos el meme de Homero que dice, esto se va a poner feo. Bueno, en este caso yo no lo entendía muy bien, pero ya poco a poco lo he ido entendiendo. Que no entiendes mate, trata de entender un EKG. Bueno, acá tenemos, ¿no? Vamos a juntar estos dos. Hacen la fusión, se unen y finalmente acá tenemos nuestro hombrecito. Listo. Entonces las derivaciones se obtienen añadiendo el sistema axial con los ejes de las derivaciones ABR que les había explicado hace rato. Entonces cada una de estas va a tener un ángulo y va a estar, ¿no? Representado aquí en este sistema axial. Todo lo que esté arriba y a la derecha va a ser negativo y todo lo que esté abajo va a ser positivo. Eso quiero que lo recuerden muy bien porque eso les va a servir para el eje eléctrico. Entonces aquí tenemos la derivación 1 que tiene un ángulo 0, la derivación 2 que es de ángulo más 60, la derivación 3 que es de 120. Entonces acá tenemos, cada una de estas derivaciones van a ser perpendiculares. Entonces la derivación 1 va a tener su derivación perpendicular que es la ABF, que tiene un ángulo de 90 grados porque está perpendicular. Igual, la derivación 2 también va a tener su perpendicular. ¿Cuál es su perpendicular? La ABL. Acá está. Después vamos a tener la derivación 3 que va a tener también su perpendicular, que es esta, la ABR, que su ángulo es de menos 150 grados. Estos conforman el sistema exaxial que va a ser muy importante para determinar el eje normal del corazón. Entonces el corazón va a tener una dirección, bueno, su actividad eléctrica va a ir, lo más cercano es la derivación 2, o sea, es la más fisiológica, porque la actividad eléctrica va así en esta dirección de arriba hacia abajo. Entonces esta es la derivada que está más, que puede mirar, ¿no?, de forma fisiológica más mejor, y es por eso que los dibujos, el electrocardiograma que nosotros conocemos es el que vemos, es la derivada 2 en sí. Después vamos a tener las derivaciones precordiales. Para ello es importante, más que todo, que aprendanse dónde se colocan los electrodos. Esto pregunta en fisiología, ¿de acuerdo? Entonces es importante que sepan dónde se ubican, ¿no?, cada una de estas derivaciones. Y acá tenemos un esquema de la posición o sea, el ángulo, pero estamos viendo desde un punto. Es como que si estuviéramos viendo el corazón desde arriba. Estamos enfocándonos el corazón desde arriba. Y acá tenemos, por ejemplo, el B1, que estamos viendo el corazón. Tiene una dirección de 120. El de 2 es de 90. 3 es 75, 60. El B6 es 0. Entonces B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal. Acá tenemos. B2 en el cuarto espacio intercostal, pero del lado derecho. Son equidistantes. El B3 está entre B2 y B4. El B4 está en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular en esta zona. El B5 y B6 están colocadas. El B5 en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y el B6 en la línea axilar media. Por ejemplo, creo que se me fue la imagen. Bueno, no importa. Eso lo puedo pasar después. Pero tenemos más derivaciones, ya que les había dicho, ¿no?, que las derivaciones son formas distintas de ver el corazón. Entonces podemos verlo desde... ahora estamos viendo el corazón desde su lado, digamos, su cara lateral izquierda, pero no estamos viendo desde el lado derecho. Entonces para eso tenemos estas derivaciones que son precordiales, pero derechas, que se colocan en el mismo lado, en la misma ubicación, pero del lado contrario. Pero también podemos mirar el corazón del lado posterior con estas derivaciones B7, B8, B9. Incluso hay las derivaciones posteriores derechas. Esto va a ser útil para estudiar hipertrofias ventriculares
donde no se alcanza a registrar el verdadero grado de hipertrofia, y también en pacientes con infarto agudo de miocardio de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Esto va a ser muy, muy importante para infartos, para síndromes coronarios y para hipertrofias. Así que tómenlo en cuenta, léanlo, denle una chequeadita. Entonces, finalmente, ya mencioné que las derivaciones van a ser los diferentes puntos de vista. Es como tomar una fotografía del corazón, o el corazón se está tomando una selfie. Entonces vamos a tener B1 y B2 en la pared septal, B3, B4 pared anterior, pared lateral 1, ABL, B5, B6, pared lateral 2, 3 y ABF, la pared inferior. Vamos a continuar explicando los componentes del electrocardiograma. La explicación está siendo un poco larga, pero espero que sea muy provechosa para todos los que estén estudiando el electrocardiograma o aún no entiendan muy bien el electrocardiograma. Vamos a tener los componentes. Está conformado por ondas, intervalos y segmentos. Ahorita voy a explicar muy bien qué es eso. La onda P nos indica que está habiendo la despolarización de las aurículas en respuesta a la activación del nodo sinoauricular. El intervalo PR, hay un retraso del nodo ventricular para el llenado de los ventrículos. Es un momento de espera, por eso el electrocardiograma no lo detecta. Y después el complejo QRS, que nos indica la despolarización de los ventrículos, que desencadena las principales contracciones de bombeo. Y después sigue el segmento ST, que nos indica el comienzo de la repolarización ventricular, y este debe ser plano. Después tenemos la repolarización ventricular, que es indicada por onda T. Entonces el EKG normal va a tener estos componentes, y es importante que sepan. En fisiología nos preguntan siempre qué nos indica la onda P, las diferentes ondas. Entonces es importante que sepan esto. Acá tenemos después, a manera de divertirnos un poco, es yo de estudiante intentando estudiar el EKG por primera vez. Ya yo de graduado volviendo a leer el EKG porque no me acuerdo de nada. O la onda P. Bueno, los componentes que tiene un electrocardiograma, hablando de lo que produce el galvanómetro, está OSI, o sea, pues OSI, ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son las deflexiones, o sea, los movimientos de la aguja, ya sea arriba o hacia abajo, y están determinados por las letras P, Q, R y S. El segmento está determinado por líneas eléctricas, el cual indica que no hay actividad eléctrica o que el electrocardiograma no logra detectarlos o es muy pequeño. Acá tenemos el segmento PR y el ST. Y el intervalo no es más que las ondas más segmentos. Tenemos los segmentos PR y el segmento QT. Vamos a seguir con el papel del electrocardiograma. Acá tenemos esta parte aquí de yo entendiendo EKG. O sea, no estoy entendiendo nada y estoy en otra. Y yo ahora estudiando EKG, yo el EKG. El papel del electrocardiograma, recordemos que este es un papel milimetrado que está conformado por unas cuadrículas pequeñitas, y cada 5 cuadrículas pequeñitas va a conformar una cuadrícula grande. Entonces hay que recordar que en lo que es las líneas horizontales está el tiempo, y las líneas de aquí verticales indican los voltios, que está determinado por milivoltios. Entonces un cuadradito pequeño, o sea, 1 milímetro, en tiempo es 0,04 segundos. Y en voltios es 0,01. Entonces un cuadrado grande multiplicando 5 milivoltios, 0,2 segundos. Y 5 milivoltios, aquí perdón, era 0,5 milivoltios. Entonces este es el papel del electrocardiógrafo, que es muy importante que sepan cada uno de estos valores, porque nos va a determinar a continuación las mediciones. Entonces acá tenemos el electrocardiograma, que esto es, no solo nos muestra el grafiquito que les había mencionado al comienzo. Tenemos estas partes de las 12 derivaciones, entonces cada una de ellas, las ondas pueden variar, porque estamos viendo diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces puede cambiar, algunos pueden ser negativas, otros pueden ser un poco más grandes, etc. Entonces vamos a tener aquí, yo viendo el electrocardiograma, un médico. Cuando estás leyendo un electrocardiograma, como realmente lo que
lo que demás piensan que estoy haciendo o cómo me veo, pero lo que realmente está pasando, o sea, estoy en otra. Entonces, para interpretar el electrocardiograma, un poco para pensar, vamos a tener que determinar estos parámetros. Primero, esto es de aquí, lo normal, determinar, ¿no? Medir, observar, etc. Y después ver patologías como hipertrofia, isquemia, hipocodrama. Yo solo me voy a enfocar en esta parte. Ya las patologías los puedo explicar después en otro video porque también es muy importante y tiene su explicación, porque algunas ondas son así y otras diferentes. Entonces, primero la calibración. En el papel del electrocardiógrafo es importante que sepan la calibración, es decir, que hay un espacio, que el papel del electrocardiógrafo mida la actividad eléctrica 25 milímetros por segundo y en voltios 10 milímetros por milivoltio. Esto es importante que sepan, ¿no? La calibración. A veces pregunta, entonces apréndanse esta parte. Igual, ver, ¿no? Si está bien calibrado, si es muy chiquito, no, si es muy alto tampoco, si es muy ancho tampoco. Pero hay veces en que se puede utilizar un poco que se amplíe para ver no más cerca algún tipo de patología. Pero lo correcto y lo normal, lo estándar es esto. Después hay que determinar la frecuencia. El cálculo de la frecuencia se determina midiendo la distancia entre dos ondas R, contando ya sea el número de cuadraditos pequeños o el número de cuadraditos grandes. Entonces hay que determinar si el ritmo es... después determinar si el ritmo es regular. O sea, esta fórmula es solo para ritmos que son regulares. La frecuencia se determina dos formas. Uno es 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Y el otro es la frecuencia, puede ser 300 entre el número de cuadrados grandes. Es esta parte de aquí. La frecuencia cardíaca normal suele estar entre 60 y 100 latidos por minuto. En esta parte azul es para explicarles por qué es 1500 y por qué es 300. Esto viene porque ya había mencionado un cuadradito pequeño es 0,4 segundos. Entonces al multiplicar vamos a tener 5 cuadrados grandes. 5 cuadraditos pequeños van a conformar un cuadradito grande, que es 0,20 segundos. Entonces, en un segundo va a haber 25 cuadrados pequeños o 5 cuadrados grandes. Entonces, esto para convertirlo en minutos, multiplicamos ambas partes por 60 y vamos a tener que 25 por 60 es 1500. O sea, 1500 por el número de cuadrados chiquitos. O 5 por 60, que es 300 cuadrados grandes. Entonces acá tenemos, ¿no? 300 cuadrados grandes nos va a dar los latidos por minuto. Después está el ritmo y la regularidad. Recordemos que el corazón tiene sus latidos rítmicamente. Bueno, es un ejemplo, no es casi exacto, pero va a un ritmo, ¿no? En cambio, si escuchamos un corazón que está a diferentes ritmos, no sé, hay algo que está mal, entonces se va a detectar. El electrocardiograma va a ser capaz de detectarlo. Entonces vamos a tener criterios de ritmo sinusal. Uno, que existan ondas P de morfología normal, que suelen ser positivas en 2, 3 ABF y negativas en ABR. Pueden observar estas derivadas principalmente para ver las ondas P. Después, la frecuencia cardíaca tiene que ser entre 60 y 100 latidos por minuto, con frecuencias auriculares y ventriculares regulares. Todo complejo QRS debe estar preferido por una onda P. Entonces, si no se cumple cualquiera de estos criterios, acá vamos a hablar de las arritmias. O, bueno, las disritmias. Por eso es importante que sepan cuál es lo normal para poder determinar si hay arritmia o no. Acá tenemos un meme de, por ejemplo, la onda P bien oculta en QRS. Acá tenemos un perrito dálmata. De la taquicardia supraventricular. De la taquicardia supraventricular. Es una de las arritmias que se puede explicar en otro video. Pero bueno, aquí presentándoles algún meme. Después vamos a hablar de la determinación del eje eléctrico. Como ya había mencionado, ese sistema exaxial que les había mostrado, les dije que eso les iba a servir. Entonces, el eje eléctrico normalmente se va a encontrar entre los 0 y 60, entre 0 y más 90 grados. Pero algunos lo pueden considerar entre menos 30 y 120. Sin embargo, la mayoría de personas tienen el eje eléctrico en 60, o sea, esta parte de aquí. O sea, la actividad eléctrica viene en esta dirección. Para determinar si hay algún tipo de desviación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, acá tenemos que observar el complejo QRS.
vamos a ver el complejo QRS en las derivadas D1 y ABF. O sea, aquí y aquí. ABF, aquí. Justo donde está, ¿no? Lo normal. Entonces vamos a ver que el eje cardíaco, si ambas están positivas, el complejo QRS están positivos, o sea, está normal, va a ser normal. En cambio, si D1 es positivo y en cambio ABF está negativo, va a estar desviado hacia la izquierda. Esta desviación puede ser leve o marcada. Leve si el eje de la izquierda está entre 0 y 30 y menos 30. Y si es ya marcada, va a estar entre menos 30 y 90. O sea, toda esta parte de aquí, el corazón va a estar, la actividad eléctrica del corazón está desviada. En cambio, si es D1 o D1 está negativo y ABF positivo, estamos hablando de una desviación a la izquierda, que esta puede ser leve o moderado. Leve cuando está entre más 90, esta parte de aquí, y más 120, es leve, muy leve. Y marcada cuando está entre 120 y más menos 180. También vamos a tener una desviación extrema donde todos son negativos, de uno negativo y ABF negativo. Pero hay el cuadrante superior izquierdo entre menos 90 y menos 180 se le denomina también la tierra de nadie, ya que cuando el eje QRS se encuentra en este cuadrante, nadie es capaz de definir por dónde llegó, es decir, si fue una desviación extrema izquierda o una extrema derecha, o sea, no se puede determinar. Y es posible que el electrocardiograma esté mal tomado o que el paciente tenga una patología cardiopulmonar ya muy severa. Entonces, las causas, vamos a tener patologías, por ejemplo, en leves, en la izquierda vamos a tener pacientes con hipertrofia ventricular, pacientes obesos. Desviaciones marcadas hacia la izquierda, tenemos ya hemibloqueo de anterior superior, hipertrofia ya bien marcada. La derecha, de color rojito, tenemos, son normales en niños menores de 2 años, las desviaciones leves hacia la derecha, y en patológicas tenemos que se observa en pacientes con hipertrofia ventricular. Las desviaciones marcadas hacia la derecha se presentan en pacientes con bloqueo posterior inferior. Después tenemos la determinación del eje, que es 2, el segundo paso. Entonces vamos a buscar, aquí vamos a tener que buscar en el plano frontal una derivación que sea isofásica. Es decir, perfecta, es decir, que la onda R mida lo mismo que una onda S en voltaje, o sea, como pueden ver en esta imagen. Y el eje estará en la derivación perpendicular a ella. Entonces, digamos que si encontramos una derivación isofásica, por ejemplo, digamos ABL, entonces el eje eléctrico, ABL es perpendicular a D2, entonces D2 ese es el eje eléctrico, o sea, 60. Entonces, por ello era importante que sepan, ¿no? lo del exaxial, porque eso les va a ayudar mucho en esta parte del eje eléctrico. Entonces, acá tenemos otro meme cuando te pregunta, tu profesor de cardio te pregunta sobre el eje eléctrico, pero tú dices, mejor ni hagas preguntas porque no voy a saber la respuesta, porque no sabes cómo calcularlo. Entonces, la morfología, vamos a pasar ahora a las morfologías de las diferentes partes, las ondas, intervalos y segmentos. La onda P, que indica la despolarización de las aurículas, vamos a determinar el valor normal en segundos y en voltios. Segundos está entre 0,08 y 0,12 y el voltio máximo 0, milivoltios. Esta onda P es positiva en D1, D2, ABF, B4 y B5 y negativa en ABR. También deben aprender las diferentes variantes morfológicas o anormalidades. Tenemos la onda P invertida, que acá tenemos, acá se pueden ver, la onda P invertida. Lo voy a señalar un poco mejor acá. Acá tenemos nuestra onda P invertida, que esto se puede ver en marcapasos migratorios o en ritmo idiofuncial. La onda P ancha o P mitrale, que suele ser así, como una M. Listo. El cual puede indicar crecimiento aislado de la aurícula izquierda, que se puede ver en estenosis mitral. Después la onda P alto picuda, que se suele ver así, o P pulmonale, se conoce como la P pulmonale.
nos indica que hay un crecimiento de aurícula derecha secundaria a enfermedades pulmonares. La onda difásica es una presentación donde primero hay una onda positiva y una onda terminal negativa, que nos indica crecimiento auricular. La ausencia de onda P, tenemos paciente con sino atrial, o sea, no hay onda P, no la encontramos. Entonces suele verse en pacientes con bloqueo sinoatrial o fibrilación auricular. Continuando, vamos a tener aquí el PR y vamos a ver un meme de discusiones entre especialistas. El cardio les dice: ¿puedo explicarlo? Las extrasístoles y la onda T invertida indican isquemia. El de medicina interna le dice: ¿a poco la onda T invertida puede ser isquemia en el EKG? Cirugía: ¿se puede saber que hay isquemia con el EKG? Y trauma, creo que serían los alumnos. A veces trauma yo le pondría, ¿no? El estudiante de medicina o el interno. ¿En serio esas rayitas las escribió el corazón? Entonces, el intervalo PR indica la despolarización del nodo auriculoventricular y su valor normal está entre 0,12 a 0,20 segundos. Las anormalidades están en ver si este intervalo está muy corto o muy prolongado. Esto puede causarse el corto por síndromes de preexcitación, ritmo idiosincrático auricular bajo, variación normal, otros hipertensión arterial, feocrocitoma, enfermedades de depósito de glicógeno. Las causas de intervalo ya prolongado pueden ser causadas por bloqueos de auriculoventriculares de primer grado, también puede ser de variación normal o con miocarditis. Vamos a continuar con el complejo QRS, que nos indica la despolarización ventricular. Su valor normal está menos de 12 segundos, tiene que durar menos de 0,12 segundos. Sus anormalidades o alteraciones, tenemos que observar el QRS si está ancho y estrecho, también si hay ausencia y los bloqueos. Vamos a empezar con si un QRS ancho puede indicar taquicardia ventricular. Si es QRS estrecho, fibrilación auricular, flúter auricular, taquicardia paroxística supraventricular. Si vemos que no hay QRS, entonces podemos sospechar de una fibrilación auricular. Después acá tenemos los bloqueos, como en esta imagen. Hay que recordarnos de un conejito y de un helado. En la derivación B1 vamos a ver que el QRS parecen orejas de un conejo y eso nos indica bloqueo de rama derecha. En cambio, si vemos en la misma derivación que pareciera un conito de helado, el complejo QRS, entonces vamos a ver, este indica que hay un bloqueo de rama izquierda. Entonces estas son las anormalidades que se pueden recordar. Después vamos a tener algo que les quiero explicar y es acerca de cómo se debe nombrar un complejo QRS. Vamos a tener que la onda Q es la primera deflexión negativa. Es la primera deflexión negativa. O sea, si vemos una deflexión negativa, es Q, es la primera. Y la primera deflexión positiva se llama R. Y después la deflexión negativa que está después de una R se llama S. Si solo hay una onda negativa, se puede llamar, sin onda R se llama QS. O sea, si solo vemos una negativa, QS. Acá tenemos QR, QR, QRS, R, porque es la positiva. Acá tenemos una R y una S, o sea, solo se llama RS, RS. Y si vemos dos Rs, o bueno, dos deflexiones positivas, a una le ponemos R y a la otra R'. Entonces, así es lo que se debe denominar al complejo QRS. Esto a excepción en la derivada ABR. Después vamos a tener el segmento ST, que nos indica un momento de silencio eléctrico. Acá tenemos, por ejemplo, en el electrocardiografo, acá tenemos el punto J, que nos va a ayudar bastante para determinar ciertas patologías. Entonces, entre las anormalidades tenemos la elevación del segmento ST y el descenso del segmento ST. La elevación puede estar causada por un infarto agudo de miocardio, anginas, repolarización precoz y crecimiento ventricular izquierdo. El descenso del segmento ST puede estar determinado por una lesión endocárdica, marcapasos ventriculares, extrasístoles, bloqueo de rama izquierda, crecimiento ventricular izquierdo. Entonces es importante que el segmento ST sepa muy bien las diferentes morfologías que pueda tener y bueno, las patologías causadas. Este puede ser elevación del ST por isquemia, acá tenemos elevación por isquemia,
elevación de no isquémica del segmento ST. Entonces es muy importante que puedan diferenciar, ¿no?, cada uno de estos tipos de morfologías, y si ven así, entonces puede ser que sea un isquemia o infarto agudo del miocardio. Ahora seguimos con la última parte, que es onda T, que nos indica la repolarización de los ventrículos. Su valor normal está entre bueno, el valor normal no es necesario que se lo memoricen, pero sí lo pueden, solo he puesto aquí en esta parte el valor normal en un plano 0,1 milivoltios, que es lo máximo que puede medir, y en horizontal 0,02, máximo 0,5 milivoltios. Entonces, en los ancianos esta suele ser positiva en todos los precordiales, y es positiva en D1, D2, B3 y B6 en un adulto normal, pero en ancianos todas están positivas. Negativas solo en BR. Vamos a tener que en las mujeres las ondas T son negativas en B1 a B3. No se sabe por qué. En ancianos la onda T suele ser positiva en todas las precordiales. En niños adolescentes la onda T puede ser negativa en B1 a B4 y ser normal, y esto se conoce como el patrón juvenil de la onda T. Las anormalidades. Vamos a tener una onda T mellada, que es normal en niños, pero en adultos es un signo indirecto de pericarditis. Una onda T punteada simétrica, puede estar, en algunos casos se puede ver en eventos en algunos eventos cardiovasculares. También la onda T hiperaguda, que se puede ver en la fase más aguda del infarto de miocardio en evolución, y también hay que diferenciarlo de una T de hipercalemia o sobrecarga diastólica. Acá tenemos una onda T que indica hipercalemia, que es una onda T bastante pronunciada, bastante punteada, es simétrica y es positiva. Entonces hay que aprender a diferenciar esta parte de aquí, y muy importante no recordar a qué patologías se pueden asociar. Más que todo se le puede asociar a un infarto de miocardio y también a la hipercalemia. Finalmente vamos a tener el estudio del segmento ST, que indica toda la actividad eléctrica del ventrículo. Su valor normal está entre 0,32 a 0,44 segundos. Este está entre entre 8 y 11 cuadraditos. En hombres el valor está entre 0,42 segundos y M 0,44. La frecuencia cardíaca es 100 latidos por minuto. Esto en pacientes que tengan su frecuencia cardíaca entre este valor. Pero si vemos un paciente con taquicardia o bradicardia, es necesario que se haga una corrección del QT, ya que en la taquicardia está tan rápido, se puede reducir, y en la bradicardia se puede volver un QT ancho. Entonces es necesario corregir mediante esta fórmula de Bassett, que se determina por el valor del QT en tiempo y dividiéndolo entre la raíz cuadrada del tiempo entre la medición de los y entre cada medición de los RR, o sea, entre cada onda R. Las anormalidades está el alargamiento y el acortamiento. El alargamiento se puede dar por fármacos, bloqueo AB, QT largo, cardiopatía isquémica, hipopotasemia, hipercalcemia. Y el acortamiento por hipercalcemia, hiperpotasemia, acidosis, hipertemia, bloqueo del auriculo ventricular y algunos fármacos digitálicos. Por último vamos a tener la onda U, que esta es una onda U que suele estar más cercana a la onda T. Es una onda positiva y puede indica algunas anormalidades. O sea, su presencia indica algunas anormalidades. Tenemos la obstrucción coronaria, O, N de neurológicas, y D disminución de potasio, hipocalemia, A de aumento de tamaño ventricular, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo. Entonces, si vemos una onda U, hay que sospechar de algún tipo de algunas de estas patologías. Digamos que es una onda patológica. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Solo hacerle
algunas recomendaciones. La practica viendo diferentes tipos de EKGs e interprétalos. Mira todos los EKGs que puedas mirar. Puedes encontrar libros, lo puedes encontrar no sé, en Twitter. Si no entiendes algo, pregunta, investiga y no te quedes con la duda. Mientras más dudas tengas, quiere decir que has leído bien el tema. Médicos de todos los niveles de formación tienen deficiencias en la interpretación del electrocardiograma, incluso después de intervenciones educativas. Entonces, EKG es muy amplio estudiarlo. Hay cosas que uno como médico, uno ya siendo doctor, no puede aún determinarlo. Así que, como frase les digo que no es tonto quien pregunta y tiene dudas, y no existen preguntas tontas. Acá tenemos un meme que estudias medicina, expectativas. Todos piensan que estudiar medicina es como las series, como House, Grey's Anatomy, Good Doctor, pero la realidad es que todos estamos así, frente a una computadora o estresados. Bueno, en la recomendación bibliográfica, o donde yo saqué todo esto para hacer estas diapositivas, está el libro de Vélez, Hampton, el Dubin, que el Dubin lo recomiendo para si recién estás en segundo año. Solo lee nada más. Y el otro, que es Aprende EKG en un día, que bueno, en un día no creo que puedas aprender. A mí me ha tocado creo semanas y no logro aprender todo, pero lo importante es que logren aprender las cosas básicas. Es más que todo como base. También tenemos otro libro de EKG fácil. Todos los libros que digan fácil o aprende con alegría EKG, ya, esos libros lean, porque te lo explican de una manera bonita. En cambio, ya si se quieren ir a otros niveles, pueden buscar otros libros de inglés. El Vélez, por ejemplo, que te explica bastantes cosas. Y también la Sociedad Interamericana de Cardiología, con su estudio de electrocardiografía básica, que te explica cosas muy, muy, muy esenciales. Y también los videos de Alberto San Agustín y David Vargas de electrocardiograma, tutorial de electrocardiografía y electrocardiograma fácil, que son muy buenos, muy videos explicativos, que yo los recomiendo. Búsquenlos en YouTube, mírenlos una y otra vez para que puedan aprender y practiquen los EKGs. Finalmente, agradecerles si se han quedado hasta aquí. Y ahora el doctor Libro ya está feliz escuchando su música pop. Está ahí feliz porque ya ha logrado aprender, porque al comienzo estaba pobrecito, estresado. Entonces espero que hayan aprendido. Y como último, estos memes de cuándo te volviste experto en el electrocardiograma anoche. ¿Cuándo te volviste experto en cardiología anoche viendo memes? Entonces espero que les haya gustado. No se olviden de comentar algunas dudas. Si algún doctor tiene alguna recomendación, normal, en la caja de comentarios pueden nombrar algunas cosas. Así que agradecerles si se han quedado hasta el final. Y sigan estudiando y cuídense.